Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Para mí un placer inmenso poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta hora. Como hemos venido estudiando, ¿verdad?, sobre la vida de David. Recuerden que David fue un muchacho que era pastor de ovejas y Dios encontró gracia en él y lo escogió para que sustituyera a Saúl en el reino. Vemos esos primeros años de David, cómo Dios se manifiesta a través del profeta Samuel, va, lo señala, lo ungen, ¿verdad? Pero Saúl se niega a entregar el reino, por lo que David se convierte en un fugitivo, de ser un héroe a ser un fugitivo de Saúl, que siempre trató de matarlo. Vimos cómo David tuvo en sus manos a Saúl para matarlo. Sin embargo, pensando en que este hombre había sido un ungido de Dios y tratando de esperar en Dios que fuera en el tiempo del Señor que él ocupara su reinado, le perdonó la vida en más de una ocasión. Y luego vimos cómo David, ¿verdad?, triunfó y empezó una carrera extraordinaria de ocupación, ¿verdad? Y hasta que él llegó al reino, pero antes de llegar al reino, vamos a ver algunos puntos en que él cayó en situaciones difíciles, que se desesperó y en vez de mantenerse como fugitivo del rey Saúl, decidió ir a alojarse a otro país, a ponerse al servicio de un rey pagano. Y vamos a ver cómo esta situación que él creía que le iba a favorecer, en definitiva no le sirvió de nada, porque cuando uno se aleja del pueblo de Dios para hacer cosas y para tratar de conseguir tus objetivos con la ayuda de los enemigos, difícilmente prospere. Hoy vamos a ver, después que David llega al reino, la falta que comete. Pero vamos a ver cómo David demuestra que es un hombre fiel a Dios y cómo es un hombre que se humilla. Que, les reitero, fue la diferencia esencial que él tuvo con Saúl. Saúl, cuando le descubrían el pecado, se ponía soberbio y no buscaba el perdón de Dios, sino que lo que quería era manipular con mentiras para seguir haciendo lo que hacía. Sin embargo, vamos a ver que David se arrepentía. Es un ejemplo extraordinario para nuestras vidas. Como siempre, los invito a leer algunos versículos de las Escrituras. Hoy vamos a estar viendo en Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1, 5 al 7, capítulo 29, 2 y 5, y Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 2, 4, 5 y 15, del capítulo 12, el versículo 9, y de Primera de Crónicas, capítulo 21, los versículos 1, 7 y 8. Como siempre les recuerdo que deben leer los capítulos completos para que tengan un contexto. Aquí solamente hacemos un resumen para que ustedes puedan tener una idea de las ideas centrales, valga la redundancia, de lo que queremos explicar en la historia. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por lo tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses.
Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. ¿No es este David de quien cantaban las danzas diciendo Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Y escribió en la casa diciendo, poned a Urías al frente y en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado grandemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Bendito sea el nombre del Señor. Hay aquí en estas lecturas unos 3, 4 episodios, ¿verdad?, que se van a ir dando en la vida de David, que van a ser terribles, van a ser ejemplos nefastos para nuestras vidas, pero al final va a haber un ejemplo extraordinario de lo que es un hombre teniendo todo el poder en el mundo, reconociendo que el poder lo tiene Dios y se arrepiente. Entonces, amados, la misericordia de Dios es para todos los que se arrepienten. No importa las cosas que usted haya hecho en esta vida, Dios siempre está dispuesto a perdonarlo. Hay gente que se sienten tan sucios, hay gente que usted le predica el evangelio y dice, no, yo no estoy preparado para eso, para arrepentirnos, pero no saben que depende del Señor, que no depende de ellos, que por más que nosotros nos afanemos en creernos justos, ninguno somos justos y por nuestra propia fuerza tampoco podemos ser justos, tampoco podemos ser limpios por nuestras propias fuerzas. Quien nos limpia es el Señor y todos hemos cometido errores y cometemos errores, pero Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. No importa lo que nosotros hagamos, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Vemos que en esta primera lectura, David se siente cansado de las persecuciones de Saúl. Ya él entiende que Saúl puede matarlo en cualquier momento si él sigue moviéndose en el territorio de Israel y decide irse al pueblo de los filisteos para buscar apoyo en un rey llamado Aquis. Y este rey le dice, sí, cómo no. David andaba con 600 hombres. En aquel tiempo la nacionalidad no importaba. Lo que los reyes, los jefes de tribu, lo que querían era tener más personas aliadas para tener más territorio, porque eso les granjeaba más poder y más fuerza frente a los demás grupos, a los demás pueblos. Y David se olvida de que Dios es quien le ha dado la victoria. Ahí él se olvida de que Dios era que lo defendía de los osos, de los leones. Ahí él se olvida de que Dios fue que le dio la fuerza para matar a Goliat. Ahí él se olvida de que él en batalla mataba a sus 10,000. Se olvidó de todo eso porque a veces, amado, las pruebas, cuando estamos en pruebas, cuando estamos en situaciones difíciles, nos olvidamos que la mano poderosa de Dios ha actuado en nuestras vidas y que siempre está dispuesta a actuar para darnos la victoria. Entonces, David, en medio de la depresión que le causaba esta persecución, él decía, ya este hombre es lo que me va a matar si me quedo aquí, déjame alejarme para otro lugar, ¿verdad? Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado con quién usted se junta, con quién usted hace alianza.
al usted dejar, porque tenga una prueba, dejar su iglesia, dejar su pueblo, dejar los hermanos, dejar su familia, porque hay una prueba. No, hermano, usted tiene que echar sus pleitos dentro de su territorio, dentro de su ambiente y confiar no en usted, sino en Dios. Cuando usted confía en Dios, entonces Dios se va a encargar de lo suyo. Dios es quien le va a dar la victoria. ¿Por qué? Es que por nosotros mismos nada podemos hacer. Dios le había demostrado a David que la fuerza que él tenía no estaba en él. Entonces David se va a este pueblo y se une a los filisteos, tratando, ¿verdad?, de él tener paz. Pero que resulta que en esos pueblos, para mantenerse en esos desiertos, no había gran producción. Los grupos vivían de saquear a otro pueblo y quitarle lo que tenían. Entonces David se convirtió en un mercenario del reino de Aquis. Dice la escritura que él podía estar ahí en el reino, en la capital, pero él dijo, no, yo no soy digno de estar aquí contigo en el reino. Dame un sitio, un lugar, una aldea donde yo me asiente con mis hombres. Andaba con 600 hombres y su familia. Y de ahí él lo mandó a Ciclá, que es un pueblo que formaba parte de Israel, pero parece que había sido conquistado por los filisteos. Dice la escritura que él se mantuvo ahí y hacía incursiones en diferentes pueblos que eran ocupado por los propios filisteos. Pero cuando el rey le preguntaba dónde estaba, dónde conseguiste eso, él decía que era en Israel. Entonces eso le granjeó cierta confianza. Hablarle esa mentira al rey le granjeó cierta confianza de ese rey. Pero llegó un momento en que iban a batalla contra Israel. Iban a una batalla contra Israel y David se alistó, iba al lado del rey filisteo para atacar a Israel. Pero mira, amado, cuando Dios está en la cosa, Dios nos libra de hacer cosas que nos perjudiquen y que dañen nuestra reputación en el evangelio. Él iba dispuesto, pero los otros jefes empezaron a decirle al rey, pero ven acá, este no es el famoso guerrero de Israel, que decían que el rey mató a sus 1000 y este a sus 10,000. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir con este hombre dentro de nuestras fuerzas? Cuando estemos allá se nos va a voltear y nos va a atacar, porque es un líder dentro de ese pueblo. La gente, cuando lo vea y él va a sentir el apoyo de ese pueblo, nos va a atacar a nosotros mismos. Y convencieron al rey de que sacara a David de la fuerza que iban a atacar a Israel, y lo mandó de nuevo a Ciclá. Entonces David perdió la confianza del rey y volvió a ser fugitivo. Gracias a Dios que nunca se registra que él haya atacado los pueblos de Israel, sino que atacaba a otros pueblos y decía que eran los pueblos de Israel. Pero gracias a Dios que David no cometió el error de atacar esos pueblos. Entonces vemos que el engaño nunca tiene éxito. El engaño siempre lleva al fracaso y vienen las consecuencias de esos engaños. Entonces los tratos de David con los filisteos fue una traición para su misma personalidad, para su misma, de lo que él era, ¿verdad? Él era un judío, un israelita de sangre, ¿verdad? Y de repente él se va a otro lugar porque estaba en medio de una prueba. Entonces, amados, los cristianos debemos tomar ese ejemplo para nosotros, de que no debemos, porque estemos atravesando una situación difícil, ir a acomodarnos, a tratar de buscar refugio en el enemigo. Satanás lo único que nos va a traer es destrucción y muerte. Satanás lo único que nos va a traer es más confusión. Los problemas se pondrán más difíciles si nosotros nos alejamos del Señor. Entonces, amado, es una tremenda enseñanza que tenemos en esta situación. Pero mire, amado, hay un pecado muy fuerte de David, que tiene que ver con su deseo, ¿verdad? Su pasión. Le dice que mientras su pueblo iba a la guerra, ya él siendo rey, él se quedó
Había tiempo que los reyes todos iban a la guerra, había un tiempo específico que los reyes y sus ejércitos iban a la guerra a conquistar o a defender territorio, porque el clima producía un ambiente, ¿verdad?, que se podía estar en la guerra. Y dice que en este tiempo en que los reyes debían estar en la guerra, David estaba en la casa, estaba en el palacio. Y empezó a mirar desde la azotea a una mujer, dice, registra la escritura, que es muy hermosa, y la mandó a buscar. Y resulta que esta mujer era la esposa de uno de sus capitanes, de uno de los hombres leales de David, de uno de sus siervos, así mismo dice la escritura, sus siervos. Y David la mandó a buscar y vivió con ella, usando su autoridad de rey, usando el poder que él tenía, que podía disponer de la vida de cualquier persona. Los reyes en ese tiempo eran como dioses, que podían disponer de cualquier ciudadano, de cualquier persona. Y dice que la tomó, vivió con ella y esta mujer quedó embarazada. Ante esa situación, entonces él parece que sentía, si no vergüenza, por lo menos un remordimiento. Pero mire, hermano, el pecado, si usted no lo para, conduce a otro pecado y viene lo que se llama el pecado en cascada. Este embarazo provocó que él, en interés de que eso no se supiera, dice que mandó a buscar a Urias y lo puso lo embriagó, le dio una buena cena y lo embriagó y le dijo que se fuera a su casa para que se acostara con su mujer, para que el hijo, ¿verdad?, apareciera como que fuera de él. Sin embargo, este hombre dijo, no, ¿cómo yo voy a irme a acostar para mi casa si yo tengo que estar aquí en el palacio cuidando a mi rey? Oiga, una cosa terrible, una lealtad. Yo no sé cómo se sentiría David en ese momento. El punto es que como él no quiso, lo hizo un par de veces, intentó que fuera para donde su mujer un par de veces, como no quiso, mandó una nota al jefe del ejército para que lo pusieran en la primera línea de batalla para que lo mataran, y este hombre fue muerto. Y a veces, amados, hacemos cosas y creemos que nadie se enteró. Bueno, lo mataron en batalla, nada más lo supo el jefe del ejército y yo. No hay ningún problema, ese jefe del ejército no va a decir nada porque él le haga a mí. Mire, amado, todo se sabe al final. Todo se sabe al final. Cuando usted es un hombre de Dios, Dios no va a dejar que pase nada y lo va a dejar de manera oculta, sino que Dios va a revelar y Dios le va a dar a usted la lección para que usted aprenda. Dice que el hombre fue muerto en batalla y él se casó con esta mujer y la embarazó. Pero ¿qué pasó con el fruto de ese embarazo, de esa relación irregular? Ese niño murió a los pocos de nacido y David sufrió mucho. Entonces nos encontramos con que un profeta llamado Natán va donde David y le dice, óyeme, oye esta historia. Había un hombre rico que tenía muchas cabritas y había un hombre pobre que tenía una sola cabrita. Y le dice, y ese hombre le quitó la cabrita para hacerle fiesta a sus invitados. Y él le dice David, ese hombre es digno de muerte. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Y entonces le revela todo lo que él había hecho con relación a la esposa de Urías. Eso fue algo terrible, pero David inmediatamente fue confrontado por el profeta, se arrepintió, se arrodilló, se humilló y le pidió perdón a Dios. Entonces, mis amados, Dios lo perdonó, pero le dijo, las consecuencias van a venir. Cuando nosotros, hablando en el argot popular, metemos la pata, las consecuencias de esa falla van a venir, amados. Y una consecuencia terrible ocurrió porque dice que la espada nunca se iba a separar de la casa de David, o sea, siempre iban a estar en guerra, pero
cuando usted analiza la historia de los hijos de David, usted se va a encontrar que todos fueron un desastre, casi todos fueron un desastre que le trajo mucho sufrimiento a David. Hubo uno de ellos que hasta le quitó el reino, le quitó el reino a David. David tuvo que salir huyendo. Por suerte luego el jefe del ejército de David mató al hijo de David. Dice que David hizo un luto, se puso de una manera, una depresión que no podía ni siquiera salir de la habitación, y tuvieron los jefes que confrontarlo y decirle venga y háblele al pueblo. O sea, vino un sufrimiento, vino sufrimiento de él como consecuencia de su pecado. Pero lo importante es que David, aunque en un momento se comportó con soberbia, con orgullo, y pecó, cuando su pecado fue descubierto, se arrepintió. Se llenó de temor de Dios y Dios lo perdonó, porque Dios siempre está dispuesto a perdonarlo, mis amados. Eso es lo más importante. Pero mire, hubo otra situación que ya era el ego, porque nosotros tenemos diferentes manifestaciones en nuestras vidas que nos llevan a faltarle a Dios, a veces con nuestra intención pecaminosa que tiene que ver con nuestros deseos carnales, pero otro es con los deseos de grandeza, que fueron una de las cosas que Satanás trató de sacar en Jesús cuando lo tentó. El deseo de ver su deseo de grandeza. A ver, tú estás dispuesto a ser el rey del mundo, yo te puedo dar esto. Entonces esos son deseos de grandeza. Los deseos de la carne también le puso, convierte la piedra en pan. Entonces, aquí en esta ocasión, David es atacado en su mente en lo que tiene que ver con la soberbia, con el orgullo del yo soy esto, yo soy aquello. Hay gente que vive jactándose, siendo cristiano, vive jactando y enrostrándole a los otros lo que ellos son. Yo soy esto, yo soy aquello, yo tengo esto, tengo lo otro. Entonces, en esta ocasión, David comete un pecado terrible porque él quiere hacer un censo para saber la cantidad de hombres que él tiene para enfrentar a los demás pueblos en la guerra. David había hecho guerra y la había ganado siempre, sin haber contado nada. David había hecho guerra y Dios lo había respaldado, porque Dios estaba con él. Pero aquí él se estaba olvidando de eso, de que Dios estaba con él. Y empezó a querer contar su ejército para saber con qué cuento, qué tengo yo. Amado, lo que nosotros tenemos no es de nosotros, es de Dios. Entonces, cuando nos empeñamos en estar sacando cuenta, en querer mostrarle a los demás lo que nosotros tenemos, entonces Dios se aleja y viene el problema para nosotros. Entonces, dice que el jefe del ejército le dice, mire, rey, no hagamos eso, no hay que estar contando nada, nosotros somos exitosos, Dios se ha encargado. Pero David insistió y dice que se hizo el censo, pero vino el castigo de Dios, vino la confrontación de Dios a David por esta actitud orgullosa que tuvo de querer dar a entender que ese ejército era de él y que las victorias eran de él. Pues estaba equivocado, las victorias son del Señor. Si Dios te pone a ti en un ministerio y tu iglesia crece y la gente está espiritual, esa victoria no es tuya, esa victoria es del Señor. Esa victoria es de Jesucristo, del Espíritu Santo. Dios nos usa a nosotros para Él glorificarse. La gloria no es nuestra, la gloria es de Dios. Nuestro galardón, nuestro premio, mis amados líderes, pastores, evangelistas, predicadores, nuestro galardón es la salvación de nuestras almas. Lo que procuran aplauso y reconocimiento de este mundo son los del mundo. Nosotros no debemos hacer las cosas que hacemos para Dios procurando que nadie nos reconozca. Debemos evitar eso a toda costa. Entonces, David, mis amados, cometió ese error de querer contar. ¿Y qué vino? Juicio de Dios.
juicio de Dios. Y Dios lo puso a escoger. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que pase contigo y con el pueblo? Porque cuando nosotros, amados, cuando somos líderes, la gente que está al lado de nosotros, que sigue las orientaciones nuestras, va a ser perjudicada cuando nosotros cometemos errores. Así va a ser bendecida cuando nosotros estamos en la mano del Señor de la manera que es correcta, en obediencia a la palabra. Y vino un castigo para el pueblo. Dice, ¿qué quiere? ¿Qué opción tú quieres? ¿Quieres 3 años de hambre? ¿Quieres 3 meses de batalla y que te derroten? ¿O quieres plaga? Bueno, David entendía que 3 años de hambre era terrible para el pueblo y 3 meses de derrota en batalla también era terrible y que las plagas también, 3 días de plaga eran terribles. Él optó por 3 días de plaga. Dice, bueno, entre lo mucho déjame coger lo poco, y escogió 3 días de plaga. Mira, hermano, y hubo una mortandad terrible. Miles y miles de hombres murieron, cayeron muertos en Israel. ¿Y qué pasa? David se humilló de nuevo. David se humilló de nuevo y pidió perdón al Señor, y el Señor paró esa maldición, esa plaga. Usted ve esta plaga que hay ahora mismo, esta pandemia del coronavirus, el COVID-19. Amado, hay gente que no sabe que todo eso viene de Dios. Dios es quien tiene control de todo, aunque eso lo hayan hecho en un laboratorio en Wuhan, en China, aunque lo hayan hecho en Estados Unidos, Dios es quien tiene control. Y este mundo está descontrolado, este mundo, la gente está loca, y Dios algo está haciendo para llamar la atención, pero parece que no ha sido suficiente, porque la gente sigue en su misma algarabía, en su misma soberbia, en su misma desobediencia, en su misma incredulidad. Y por eso vendrán cosas peores, mis amados. Le pedimos a Dios que Él nos ayude a mantenernos firmes en su palabra, y que cuando fallemos, tratemos de no fallar, pero si lo hacemos, estemos dispuestos a arrepentirnos y a buscar el perdón del Señor, a cultivar la humildad en nuestras vidas, que podamos ser personas dispuestas siempre a humillarnos ante Dios y ante los demás. Pero eso hay que cultivarlo, porque es difícil, mis amados. No es fácil ser humilde, pero podemos con la ayuda del Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí me ha ayudado. Te pido, Señor, que visite mis hermanos en esta hora. Si hay algunos enfermos, yo te pido, Dios mío, que lo toque y obre un milagro, que pueda decir que ha sido sanado por el poder de tu palabra. Si alguien está triste, yo te pido, Espíritu Santo, que vaya sobre él, que vaya a su mente, a su corazón, y lo llene de tu paz y de tu amor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser humildes, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos a no fallar, Señor. Pero si fallamos, que estemos siempre dispuestos a arrepentirnos y a querer servirte con toda devoción. En el nombre de Jesús. Amén.